Estamos acostumbrados a que los extranjeros que juegan en la Liga Mexicana son sudamericanos, especialmente argentinos, uruguayos, colombianos y chilenos, pero hubo ocasiones en las que jugadores de países exóticos jugaron en nuestra liga, así que en este video vamos a repasar 30 jugadores de países exóticos que juegan o jugaron en la Liga MX. Comenzamos con Jabairo Dilrosun, el nuevo refuerzo del América, el extremo de 25 años que le costó casi 5 millones de euros al América desde Países Bajos, jugó en las inferiores del Ajax y del Manchester City, además del Hertha Berlín, Bordeaux y Feyenoord, e incluso llegó a jugar un partido en la selección de Países Bajos. Al momento que grabo esto, ha jugado 2 partidos con las Águilas. Años atrás, otro neerlandés jugó en México, Vincent Janssen, que llegó a Monterrey en 2019. En 3 años en el fútbol mexicano, el delantero anotó 24 goles y ganó 3 títulos. Meses después de marcharse de Rayados, fue uno de los delanteros de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Así como en México tenemos promesas que ilusionan y luego decepcionan, en el resto del mundo también. Ravel Morrison, nacido en Inglaterra en 1993, se le conocía como el nuevo Rooney en sus inicios en el Manchester United. Morrison no llegó a cumplir las expectativas, por años fue cedido a distintos equipos hasta que la Lazio lo compró. Al tampoco irle bien allí, lo cedieron al Atlas en 2018, en el año en el que el mediocampista estuvo cedido, tuvo un desempeño aceptable, anotando 4 goles en 25 partidos. Terminando el préstamo regresó a Italia. Un año después, por sus raíces jamaiquinas, pudo representar a la selección de Jamaica, en donde ha jugado 18 partidos desde 2020. En el Mundial Sub-20 de 2013, Paul Pogba ganó el Balón de Oro. A su lado, con el Balón de Plata, el Diente López, actual jugador de León, y el de Bronce lo ganó Clifford Aguaye, que tuvo una destacada participación con la selección de Ghana. Al igual que Morrison, Aguaye no dio el ancho, no la hizo ni en el Udinese ni en el Granada, e igualmente lo cedieron al Atlas. Tuvo una buena temporada, y los rojineros lo terminaron comprando. Un año después lo cedieron a Querétaro. En 2020 Tijuana lo compró, pero se lo vendieron a Puebla un semestre después, y después terminó volviendo a Querétaro, donde jugó hasta el año pasado. En total, en su paso por México, el africano disputó 139 partidos y anotó 5 goles. Para la apertura 2010, Querétaro se reforzó con Alen Skoro, delantero nacido en Croacia pero con ascendencia de Bosnia y Herzegovina. El único equipo bueno en el que había jugado era el Olympique de Marsella. De ahí en fuera había jugado en el fútbol de Bosnia, Eslovenia, Suiza, Austria, Croacia y Polonia, además de haber sido 4 veces internacional con la selección de Bosnia. Llegó con 29 años y lo único bueno que hizo en México fue un golazo de último minuto de chilena a los Pumas. Tras finalizar el torneo se fue con solo un gol en 10 partidos disputados. En la actual plantilla del Atlético de San Luis destaca un jugador llamado Mateo Klimowicz. El delantero, si bien nació en Argentina, cuenta con nacionalidad alemana. De pequeño vivía ahí y pasó por las academias de distintos equipos alemanes. Debutó como profesional en Argentina, pero en 2019 regresó a Alemania, pues el Stuttgart lo compró por casi 2 millones de euros. Al tener la nacionalidad alemana fue convocado al Euro Sub-20 de 2021, en donde Alemania ganó el torneo. Disputó 52 partidos en el Stuttgart, pero al no lograr consolidarse, lo cedieron al Atlético de San Luis en enero de 2023. Klimowicz tuvo buen desempeño, por ello para este torneo el equipo potosino hizo válida la opción de compra. Desde su llegada el alemán ha jugado 24 partidos y ha anotado 2 goles. El último torneo de Jaguares fue el Clausura 2017. Para ese torneo el equipo del sur se reforzó con Luis Leal, delantero de 29 años de un país del que probablemente nunca has oído hablar, Santo Tomé y Príncipe, un pequeño país africano formado por varias islas. En su carrera había jugado en Portugal, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Chipre y Paraguay, además de jugar para la selección de Santo Tomé y Príncipe. En su paso por Jaguares anotó 3 goles en 11 partidos. Tras el descenso de Jaguares se fue, estuvo en Argentina, pero en 2020 volvió a México, esta vez a Tijuana. Únicamente disputó el Guardianes 2020 con 9 partidos jugados y 0 goles. Terminando el torneo regresó a Paraguay. Cerca de Santo Tomé y Príncipe se encuentra Cabo Verde, otro país africano formado por 10 islas. Ahí nació Yanini Tavares. Su carrera la inició en Portugal, jugó en el Benfica, Nacional, y en 2014 Santos lo compró por 2 millones de euros. Aunque en un inicio no le fue muy bien, terminó convirtiéndose en el goleador de la Liga Mexicana, ganando el campeonato de goleo del Clausura 2018. En 4 años con Santos ganó 4 títulos y anotó 53 goles. Después de ganar el Balón de Oro de la Liga MX, Santos vendió al seleccionado caboverdiano al Al-Ahly de Arabia Saudita por 10 millones de euros. 3 años después Santos quiso replicar lo de Yanini, fichando a Alessio da Cruz del mismo país. Nació en Países Bajos, pero de ascendencia de Cabo Verde. Incluso jugó para esa
selección, había jugado en 8 equipos, entre ellos Twente y Parma. El mediocampista llegó cedido a Santos en 2021 a sus 24 años. En su único semestre en México anotó 3 goles en 9 partidos. Al finalizar el torneo, Santos no lo compró y se fue. Andrija Vukcevic nació en el pequeño país de Montenegro en 1996, comenzó jugando en el fútbol de su país, después pasó por las inferiores del Sevilla, el fútbol de Serbia, Bélgica y Croacia. El año pasado estaba jugando los playoffs para la Conference League cuando Juárez compró al montenegrino por 1 millón de euros. Desde su llegada a México ha jugado 14 partidos y ha anotado un gol. El lateral izquierdo no solo es titular en Juárez, sino también titular en la selección de Montenegro, donde hace unos meses se quedó a 3 puntos de clasificar a la Euro 2024. En 2017, Pachuca ganó la Conca Champions, reforzándose para el Mundial de Clubes, rompieron el mercado fichando a Keisuke Honda, histórico jugador japonés que había jugado en equipos como el CSKA de Moscú y el Milan, además de ser un referente en la selección de Japón, con quien había disputado el Mundial de 2010 y 2014. Llegó a México ya con 31 años. Muchos recuerdan que su paso en el fútbol mexicano no fue bueno, pero en realidad sí que lo fue. A pesar de que no ganó títulos, en los 2 torneos que estuvo en los Tuzos, anotó 13 goles y 8 asistencias en 36 partidos, disputó su tercer Mundial en 2018 y al terminar su año de contrato no renovó y se fue. En 1997 los tecos ficharon a Josep Chango, mediocampista camerunés, jugó un año, luego se fue y regresó a México en 1999 en el Colima de segunda división. En 2001 volvió a Tecos, pero solo disputó 2 torneos más. 5 años después un camerunés volvió a pisar el fútbol mexicano, el mediocampista Langen Kong, que llegó al Atlante. En su primer torneo fue campeón de liga, anotando 4 goles en el torneo, pero ese fue su único torneo con los Potros. Después jugó un torneo en León en segunda división, se fue a Francia y regresó a México en 2009 jugando con los Indios de Ciudad Juárez, pero tras el descenso del equipo en 2010 se marchó. A Chile Maná llegó a Cruz Azul en 2003 a sus 31 años, hizo 5 goles en 17 partidos y tras un año se fue al Atlante en la Liga de Ascenso. El último camerunés de la lista es Patrick Soko, delantero de 20 años que reforzó al Atlas en 2017. Apenas hizo un gol en 2 años con los rojinegros, después pasó por Atlante y Mineros en el ascenso, anotando 6 goles en esa liga. Todos a excepción de Soko jugaron en la selección de Camerún. ¿Sabías que un jugador de Palestina jugó en el Puebla? Él es Carlos Salom, delantero nacido en Argentina pero con ascendencia de Palestina. Antes de llegar a México había jugado en Argentina, España, Perú y Chile. En 2017 a sus 30 años llegó a la franja cuando era seleccionado palestino. Únicamente estuvo un semestre en el fútbol mexicano, jugó 9 partidos y solo hizo un gol en Copa. Terminando la apertura 2017 se fue al fútbol de Tailandia. Cuando André Pierre Gignac llegó a México en 2015 fue toda una novedad, pues habían pasado casi 20 años de que un francés había jugado en la Liga Mexicana, pero tras la llegada de Gignac se ha vuelto habitual ver franceses en México. Andy Delort, Timothy Colot, Jérémy Menez, Florian Thauvin, Julien Celestin y ahora Sébastien Celej-Lemonge, pero ninguno hizo ni una décima parte de lo que ha hecho Gignac en el fútbol mexicano. Gignac se volvió uno histórico en México. Tigres en sus múltiples intentos de replicar lo de Gignac fracasó. Ni siquiera Florian Thauvin, que llegó con el cartel de haber sido campeón del mundo, triunfó en México. Si bien ya mencioné a Andy Delort junto con los franceses, este jugador tiene otra nacionalidad, nació en Francia y se formó como jugador ahí. Cuando llegó a Tigres en 2016, llegó como un francés que había jugado prácticamente toda su carrera en el país europeo. En Tigres fracasó anotando 4 goles en su único torneo en México. 2 años después, gracias a sus raíces argelinas, pudo jugar en la selección de Argelia, en la que jugó de 2019 a 2023, anotando 2 goles en 15 partidos. Así que también tuvimos un argelino en el fútbol mexicano. David de Petris nació en Argentina en 1988, comenzó su carrera jugando en el fútbol argentino, pero en 2008 se fue a Eslovaquia y años después adquirió la nacionalidad de ese país, pasó por Países Bajos, Hungría, República Checa y Turquía. En 2013 debutó en la selección de Eslovaquia y un año después Morelia fichó al delantero de 26 años. En total jugó 28 partidos y anotó 8 goles en el único año que estuvo en México. Terminando su paso en Morelia regresó a Eslovaquia. En el actual torneo, uno de los mejores jugadores es Oussama Idrissi, delantero nacido en Países Bajos con ascendencia marroquí. Se formó en las inferiores del Feyenoord y Groningen. También en categorías menores representó a la selección de Países Bajos, pero en 2019 decidió cambiarse de selección y representar a Marruecos. La rompió en el AZ y el Sevilla lo compró en 2020 por 12 millones de euros, pero nunca se adaptó ahí. Lo cedieron al Ajax, Cádiz, Feyenoord y tras acabar contrato con el Sevilla en 2023, llegó libre a los Tuzos de Pachuca. Desde su llegada en septiembre ha anotado 4 goles y ha dado 5 asistencias en 13 partidos. La última vez que jugó con Marruecos fue en junio del año pasado, pero con sus actuaciones recientes ya se viene ganando una convocatoria.
En 2015 Tigres se reforzó con Gignac, Aquino, Jürgen Damm y con Ikechukwu Uche, delantero nigeriano que llegaba proveniente del Villarreal. Desde 2001 había jugado en España casi toda su carrera. De 2007 a 2014 internacional con la selección de Nigeria, hizo 19 goles en 46 partidos. Llegó a México a sus 31 años, pero llegó lesionado. A los 3 meses se recuperó y debutó en un partido de Conca Champions contra el Metapan. Entró de cambio y anotó. Ese fue su único partido en Tigres, ya que siguió teniendo lesiones y no pudo jugar más, así que como tal no llegó a debutar en el fútbol mexicano. Tras un año cobrando sin jugar, Tigres lo mandó de vuelta a España. Un torneo después, Tigres compró por 7 millones de euros a Lucas Elarayán, mediocampista que había jugado únicamente en Belgrano de Argentina y llegó a México a sus 24 años. En 4 años con Tigres ganó 6 títulos y anotó 23 goles. Para 2020 lo vendieron por poco más de 7 millones de euros al Columbus Crew de la MLS y un año después concluyó sus trámites para poder jugar en la selección de Armenia. El chino Elarayán nació en Argentina, pero por su ascendencia armenia pudo jugar en la selección que juega en la UEFA. Desde entonces ha disputado 14 partidos y ha anotado 3 goles en la selección de Armenia. Andrés Bombergar nació en Argentina en 1994. Sus antepasados se trasladaron de Eslovenia a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de que Bombergar nació y creció en Argentina, aprendió a hablar esloveno antes que el español. Sus inicios los jugó en el fútbol argentino. En 2017 se fue a Eslovenia, anduvo también en Rusia y en julio de 2021 Atlético de San Luis fichó al delantero. 4 meses después debutó con la selección de Eslovenia. Tras un año en México se fue, habiendo disputado 22 partidos y anotado 2 goles. Ya vimos cómo al Atlético de San Luis le gusta tener jugadores de países exóticos, pues para el actual torneo se reforzaron con el delantero de Costa de Marfil, Frank Bolí. En su carrera había jugado en Costa de Marfil, Noruega, China, Hungría y Estados Unidos, además de que en 2021 debutó en la selección marfileña. De momento solo ha disputado 3 partidos y aún no ha anotado. El nuevo refuerzo de Tijuana, Akeloba, también es marfileño, aunque a él ya lo conocemos un poco más. Llegó a México, a Querétaro en 2019, después de haber jugado en el fútbol de Perú. Anotó 11 goles en un año y para 2020 Monterrey lo compró por 7 millones de euros. Ahí no le fue muy bien, anotó 7 goles en año y medio. Después se fue al Nashville de la MLS, volvió a México cedido a Mazatlán, anotando 9 goles en todo 2023. Ya veremos cómo le va en Tijuana. Finalmente terminamos con Colin Kasim Richards, nacido en Inglaterra con ascendencia turca. De hecho, jugó para la selección de Turquía de 2007 a 2015, jugando incluso la Euro de 2008, donde Turquía llegó hasta semifinales. Había jugado en el fútbol de Inglaterra, Turquía, Francia, Grecia, Países Bajos, Escocia y Brasil antes de llegar a Lobos Buap en 2018. Anotó 3 goles en el único torneo que jugó en Lobos. Luego se fue un año a Veracruz, anotó 9 goles y después de la desafiliación de Veracruz se fue a Pachuca, anotando 6 goles en 16 partidos. En agosto de 2020 el turco se fue del fútbol mexicano. Eso es todo por el video de hoy. Comenta cuál es el jugador que más recuerdas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.